Hola, buenas tardes chicos. Bueno, hoy vamos a ver proceso sucesorio. Voy a tratar de darles un par de datos procesales que no van a encontrar en los libros. El resto está en el material de lectura recomendado con la guía de estudio y cualquier duda saben que pueden preguntar por WhatsApp. Lo importante del proceso sucesorio es que tengan en claro que es un proceso judicial, es un proceso voluntario, que se diferencia, por supuesto, de la apertura de la sucesión. La apertura de la sucesión no la confundan con el proceso sucesorio. La apertura de la sucesión se da con la muerte del causante, como ya vieron seguramente en las otras clases. Y este proceso es un proceso en la que interviene un juez, que es el único que puede en nuestro país declarar herederos. Y es un proceso por el cual se trata de identificar los herederos, se determina el acervo hereditario, o sea, cuáles son los bienes que componen la herencia. También en el proceso se cobran los créditos, se pagan las deudas, se entregan los legados, si hay alguna cesión o si hay cargas en la sucesión también se pagan las mismas. Y para todo eso existe el proceso sucesorio. Es un proceso voluntario donde en principio no hay ningún tipo de litigiosidad en caso de que surjan, porque generalmente no siempre, pero pueden surgir cuestiones litigiosas entre los herederos. Las mismas deben tramitar por expediente separado ante el mismo juez del proceso, pero en una incidencia se llama, o sea, en un expediente aparte. En este mismo proceso lo importante es tener en cuenta la competencia, es decir, dónde se debe iniciar el proceso. Ustedes deben tener presente que el proceso sucesorio se inicia, o sea, la sucesión propiamente dicha, se inicia en el último domicilio del causante, el último domicilio real del causante, donde tenía su residencia habitual, que generalmente figura en la partida de defunción. Es decir, que si tenía su residencia habitual en la ciudad de Buenos Aires, aunque haya fallecido en Entre Ríos o en alguna otra provincia porque estaba, no sé, no importa, trabajando o de vacaciones, la sucesión debe tramitar en la ciudad de Buenos Aires. Si su domicilio era en provincia de Buenos Aires, la sucesión debe tramitar en provincia de Buenos Aires. Esto es una cuestión de orden público y hace la seguridad jurídica también. ¿Por qué? Porque ustedes tengan presente que cualquier heredero o acreedor que no tuviera conocimiento del fallecimiento del causante, o si quiere averiguar si el mismo se encuentra en trámite la sucesión, va a ir a aquella jurisdicción donde entiende que el causante tenía su domicilio y su actividad comercial o sus negocios. Por eso es tan importante que la sucesión tramite en donde tenía su último domicilio. La única excepción a esto es cuando hay bienes inmuebles en extraña jurisdicción. En extraña jurisdicción no, cuando hay bienes inmuebles en otro país, por ejemplo. En realidad en el derecho internacional privado se aplica para los bienes inmuebles el lugar del inmueble. Es decir, si la persona tenía su residencia habitual en la ciudad de Buenos Aires, pero tiene un inmueble, por ejemplo, en Uruguay o en Brasil, deben esos herederos, con la declaratoria de herederos, ir a esos países y tramitar lo que haya que tramitar en esos países con referencia a ese inmueble. No pueden tramitar con relación a ese inmueble en este país. Los procesos sucesorios tienen varias etapas, generalmente son 3 etapas. Podemos dividirla en 2 para que ustedes entiendan. La primera etapa es para identificar los herederos, quiénes son los que van a heredar a ese causante, y la segunda etapa es para determinar los bienes, las deudas, las cargas, el activo, el pasivo. Dentro de la primera etapa tenemos el inicio de la sucesión, donde se acredita la legitimación para iniciar esa sucesión. Generalmente con que un heredero la inicia es suficiente. Ese heredero debe denunciar, si es uno solo el que la inicia, debe denunciar la existencia de los restantes herederos. Incluso el código dice que debe declarar bajo juramento que desconoce la existencia de otros herederos. En caso de que declare la existencia de herederos que no se están presentando en ese momento, el juez va a ordenar su notificación mediante cédula, por eso debe denunciarse el domicilio real de esos herederos, para que sean notificados de la existencia del proceso. A su vez, se van a publicar edictos para todos aquellos que no conozcan del proceso y quieran tomar conocimiento del mismo. Esa publicación, como dice el código, se hace por un día en el boletín oficial o en el boletín judicial, en el caso de la provincia de Buenos Aires. A ver, todos vamos a decir la realidad que nadie lee el boletín y que estaría bueno que se haga la publicación en algún otro diario. Antes de la reforma del código se hacía en el diario, en el boletín oficial, y en un diario de la zona, que tampoco eran diarios populares, eran diarios de barrio, pero bueno, mínimamente se hacía en otro diario. Ahora solamente se hace en el boletín oficial o judicial, dependiendo de la jurisdicción, como se denomina.
Esto es a los efectos que en el plazo de 30 días se presente el heredero o acreedor o quien se crea con derecho o algún derecho con relación al causante o a los bienes del causante. Esto no quiere decir que si pasan los 30 días no se pueden presentar. Lo que tienen que tener presente también es que las sucesiones no prescriben nunca, o sea, son uno de los pocos expedientes que no se destruyen. Pueden pasar 20 años y uno va a ir al archivo donde están las sucesiones y va a encontrar la sucesión, porque no se destruyen. Sin perjuicio que si no se presenta en el tiempo y forma y los bienes se terminan liquidando y no ejerció sus derechos, no va a tener derecho a reclamar pasado determinado tiempo. Pero sí se puede presentar, no sé, puede presentarse pasado 30 días, 40, 50 y pedir y reclamar sus derechos. El que no se presente, porque imagínense un acreedor que no se presenta en tiempo y forma, los bienes se reparten entre los herederos y ya pasan al patrimonio de los herederos, el acreedor no va a poder ir contra el heredero, porque no se presentó en su momento a ejercer sus derechos. Por eso es el tema tanto del último domicilio, como el tanto de la publicación de dictos, como las notificaciones en caso de herederos conocidos, y por eso es muy importante esta denuncia de herederos y la declaración de que, no existe, que uno no conoce la existencia de otros herederos. Como dijimos, es un proceso, para que sepan también, esto es un proceso universal. Esto quiere decir que se anota, entre otras cosas, que hace de fuero de atracción, en el caso de algunas cuestiones que tramitan, que tenga juicios el causante o en contra del causante o el causante como actor, que van a ir a tramitar ante el juez de la sucesión, no van a tramitar dentro de la sucesión, pero sí ante el juez de la sucesión, dependiendo del caso, si se trata, generalmente cuando se tratan de cuestiones patrimoniales, y a la vez, o alguna cuestión no patrimonial y que tenga relevancia para la sucesión. Y a la vez existe una oficina de juicios universales donde se inscriben todas las sucesiones. Uno inicia una sucesión y lo primero que el juez ordena es la inscripción de esa sucesión en la oficina de juicios universales. Una vez inscripta y una vez que no solamente se inscriben, sino que esta oficina le informa al juez que no existe otra sucesión, pues no puede haber 2 o 3 sucesiones por el mismo causante, tiene que haber una sola. Entonces, esta oficina de juicios universales le informa al juez que no existe ningún otro expediente sucesorio. En caso de que existiera un expediente sucesorio con relación al mismo causante, pero con fecha anterior, o sea, intervino otro juez, va a ir a tramitar al juez que primeramente intervino, ¿sí? Por eso también se hace. Después tenemos qué pasa cuando hay un heredero único. Cuando hay un heredero único, el nuevo código ha dispuesto una opción que tienen los acreedores de tramitar las acciones personales contra el heredero ante el mismo juez de la sucesión o continuarlas en donde ya tramitaban o en el juez que corresponda. Pero pueden tramitarlas, es una opción que le da el código. La realidad es que hasta que no hay declaratoria de heredero no se sabe si hay un único heredero, pero bueno, es una opción que da el código. A la vez se pueden acumular sucesiones, por ejemplo, cuando mueren los cónyuges o un cónyuge o un hijo. Muchas veces los jueces aceptan esa acumulación porque hay identidad de bienes, hay identidad de herederos. Todo eso lo solicita el juez que uno acredite y que son de la misma. Porque, por ejemplo, si fallece un cónyuge y a los 10 años fallece el otro cónyuge, pero fallece, por ejemplo, el primero falleció en la Ciudad de Buenos Aires y el segundo fallece residiendo en la provincia de Buenos Aires, no se van a poder acumular esas sucesiones, porque fallecieron en 2 jurisdicciones diferentes. En cambio, si los 2 fallecieron en la Ciudad de Buenos Aires, así haya habido 10 años de diferencia, uno puede solicitar la acumulación. ¿Por qué? Porque generalmente son los mismos herederos y son los mismos bienes. Ahora, si esa persona se volvió a casar, tiene otro... Bueno, ahí no va a poder acumularse. Pero si hay identidad de bienes, hay identidad de herederos y hay la misma jurisdicción, se van a poder acumular. A la vez, en la sucesión, como explicamos, tenemos en el proceso sucesorio, como dijimos en la primera etapa, se trata de identificar a los herederos. ¿Y qué es lo que hace el juez? Investirlos de la calidad de heredero. Esta investidura de calidad de heredero, como dice el código, en los casos de los ascendentes, descendientes y cónyuges, que son herederos forzosos o legitimarios, como se lo llama hoy, esta investidura es de pleno derecho al mismo momento, desde el momento de la muerte del causante. Desde el momento de la muerte del causante están investidos de esa calidad de heredero. En cambio, en el caso de los herederos colaterales o herederos testamentarios, los mismos son investidos al momento de o dictarse la declaratoria de herederos o aprobarse el testamento. Que en cada uno van a ver que tiene procedimientos diferentes, en los que no me voy a abocar ahora porque si no se va a hacer muy largo el video. Pero tengan presente eso.
Una vez que está hecha la declaratoria de herederos o está aprobado el testamento, en el testamento puede haber legados, puede haber mejoras de las legítimas, bueno, todo lo que ya o vieron o van a seguir viendo en el transcurso de la materia. Pasa la etapa de los bienes. Los bienes tenemos dos opciones. Tenemos una opción que se denomina, que es la más común, que se hace, es la denuncia de bienes. Los herederos están todos de acuerdo, hay dos inmuebles, se denuncian esos bienes, se adjuntan informes de dominio porque hay que acreditar la titularidad del inmueble en cabeza del causante, se adjuntan un informe de inhibición y cesión para acreditar que ese causante no estaba inhibido o que ningún heredero había cedido los derechos. Se adjuntan las evaluaciones fiscales de esos inmuebles, se abona la tasa de justicia y se le va a solicitar al juez que inscriba la declaratoria de heredero con relación a esos bienes. Es decir, que esos bienes se van a inscribir a nombre de los herederos en una comunidad hereditaria. Porque como vamos a ver luego en la clase de mañana, hasta que no exista indivisión, hasta que no exista partición, que es lo que vamos a ver, hasta el momento de la partición existe comunidad hereditaria. Y la mera inscripción en el registro de la propiedad inmueble no hace a la partición. Lo que va a haber para que haya una indivisión, o sea, tiene que haber una partición. Para que esa comunidad hereditaria se divida, tiene que haber una partición, no la mera inscripción. Lo único que se hace así es inscribir el inmueble a nombre de los 2 o 3 o 4 herederos que van a tener en comunidad hereditaria. Ahora, también puede pasar que haya varios inmuebles, muchos herederos que se discutan, que se quieran repartir los bienes, que quieran hacer la partición judicial o la partición, vamos a ver que puede ser judicial o privada. Y entonces se hace un inventario, que es lo que van a ver en el código. Hay un inventario con el avalúo capaz ya con el valor real del inmueble, ese valor se puede impugnar. Esto generalmente pasa cuando hay alguna disputa en las herencias donde quieren hacer valer el valor real de los bienes para que a cada uno le corresponda en función de esos valores. Ese avalúo generalmente se hace con un perito, se pueden adjuntar tasaciones, se puede impugnar el avalúo con tasaciones. Y a partir de ahí se hace todo un procedimiento que, si no se ponen de acuerdo en a quién adjudicarse las propiedades o cómo partirse, muy probable que sí. Vamos a ver mañana que hay diferentes sistemas de partición, pero llegado a la definitiva, si no se pusieron nunca de acuerdo los herederos, el juez lo único que va a ordenar es un remate de esos bienes para que se distribuyan el dinero, porque el juez no va a designar un inmueble para cada heredero, pero sí va a tratar de que en función de todo ese trabajo se pongan de acuerdo en cuanto a quién se queda con cada inmueble. Luego de todo esto transcurre en el proceso sucesorio. Dentro del proceso sucesorio puede surgir otra cuestión que es la administración. Ustedes van a ver que en el código, luego del proceso sucesorio y de todo lo que tiene que ver con la investidura de la calidad del heredero y el inventario, viene un capítulo sobre administración de la herencia. La administración de la herencia puede ser extrajudicial, como puede ocurrir apenas fallece el causante, tiene un negocio, lo continúan sus hijos, tiene unas propiedades en alquiler, las continúan sus hijos. Bueno, esa administración, como dijimos que la calidad de herederos es esa investidura desde el mismo momento de la muerte, tranquilamente la pueden continuar los herederos. Lo que dice el código, o lo que se presume, es que si un heredero continúa la administración, generalmente son todos actos conservatorios, no va a poder disponer, porque para disponer va a necesitar del proceso sucesorio. Todos esos actos de conservación o el usufructo de esos bienes que va a seguir administrando, se entiende que si ningún heredero se opone, tiene un mandato tácito de los restantes herederos, o también puede ser un mandato que se lo en forma por escritura, puede ser, o sea, se pueden poner de acuerdo los herederos y decir, bueno, se ocupa determinada persona de administrar los bienes, incluso antes de iniciado el proceso sucesorio. Generalmente en la práctica lo que se da es que uno o dos de estos herederos, a veces la cónyuge, a veces los hijos, dependiendo de la edad que tengan, continúan la administración y se entiende como un mandato tácito. Hasta que alguno de los herederos impugne esa administración, se va a entender así. En el caso de que ya esté iniciado el proceso sucesorio, muchas veces se solicita que esa administración sea designada, la solicitan los herederos de común acuerdo, muchas veces se designa a determinada persona, puede ser
tanto los herederos como un acuerdo, y si no se ponen de común acuerdo los herederos, lo va a hacer el juez. Y el juez tiene determinadas reglas que van a ver en el código, que dice que debe elegir o al cónyuge, si es el que estaba ya con el negocio, o debe elegir a determinado heredero, o hasta se puede elegir una persona jurídica, porque imagínense, capaz es una SA y necesita de un, no sé, de un estudio X que se ocupe de administrar esa empresa. Eso, o sea, va a depender mucho de cada caso en particular. Lo que tienen que tener presente es que puede ser tanto una persona física como jurídica, y la designación va a ser o por la mayoría de los herederos o por decisión del juez. Y el juez va a tener, siguiendo el orden como le dijimos, el cónyuge supérstite, un heredero idóneo o un tercero extraño, siempre que sea lo mejor para para los bienes del causante, o sea, para el mejor funcionamiento del negocio o los bienes del causante. Incluso el testador pudo haber dejado designado un administrador por testamento, pudo haber dejado designado 2 administradores por testamento. El código habla de pluralidad, de actuación alternada, o sea, todo eso tiene que ver de lo que tanto lo puede designar el juez como puede haber sido designado por el testador, o incluso siempre de común acuerdo. El administrador solamente puede realizar actos de conservación, actos de administración, puede actos urgentes, medidas urgentes, porque tiene que ver con, no sé, reparaciones, pagar impuestos, pero nunca va a poder disponer. El único acto que no va a poder es un acto de disposición. Para disponer se va a necesitar que estén todos de acuerdo, y se va a necesitar la conformidad de todos los herederos o la autorización del juez, porque capaz es para beneficio y los herederos no quieren porque están peleados, y bueno, el administrador va a tener que pedir autorización al juez de la causa. Espero que les sea útil la información, y cualquier duda, ya saben, pueden consultar por WhatsApp. Que tengan buenas tardes.